Vale, ya está. Bueno, pues hoy vamos a acabar las tutorías de este primer semestre. ¿Vale? Después de los exámenes, pues comenzaremos las tutorías del segundo semestre. Y bueno, y este es el último tema, teoría de la mente, que empezamos el otro día a ver los aspectos más relevantes, no la contextualización más general. Y hoy vamos a acabar el tema, vamos a centrarnos mucho en el desarrollo de la tarea de falsa creencia, por qué se hizo, qué es lo que implica. Vamos a compararla también con otro tipo de pruebas que se han hecho, que se han realizado también con primates no humanos, para ver un poco, pues os contaré las dos líneas filogenéticas básicas que hay sobre el continuismo, el rupturismo, y luego veremos algunas teorías, porque tienen que ver mucho con esto que os digo de las dos líneas filogenéticas básicas. Esas dos líneas no vienen en el temario, ¿vale? Son parte de conocimiento etológico, pero es... Hola, buenas tardes, Magdalena. Pero os las voy a contar, ¿vale? Eso no va a entrar en el temario, pero os va a ayudar luego a entender las tres líneas y, bueno, si hablamos de innatismos, mecanismos innatos, si hablamos de un dominio específico, si hablamos de mecanismos generales, si estamos hablando luego de teorías de la simulación más basadas en temas de posicionamiento en el otro, etcétera. Bueno, pues todo eso viene también de los estudios que hay con primates. Recordad que el concepto de teoría de la mente, aunque se está estrechamente vinculado a toda la investigación que hay sobre las personas que tienen el trastorno del espectro autista y las características específicas vinculadas al trastorno del espectro autista, originariamente vino de la etología, ¿vale? Un poco como los libros de ciencia ficción, de si sueñan los robots, ¿no? Con ovejas artificiales, pues se hizo un estudio con una chimpancé que se llama Sara, que bueno, tenía una ontología específica porque había sido criada durante muchos años en un entorno humano, había tenido pues un aprendizaje de la comunicación a través de símbolos instruccionales con cuidadores, etcétera. Luego también, bueno, lo que se saque de ahí es, hay que mirarlo con ese contexto, ¿no? No es que sea falso o no, sino que hay que entender los contextos en los que se está dando una investigación en concreto. Bueno, el estudio eh, en concreto de Sara fue muy llamativo porque lo que se ponía era eh, pues una secuencia en vídeo en la que un hombre pues quería conseguir unos plátanos. Tenéis un poco más detallado el experimento en las lecturas, ¿vale? En el libro de las lecturas, pero bueno, podéis mirar el artículo, que incluso yo creo que hay vídeos en internet, ¿vale? Si os gusta la etología, es uno de los artículos que hay que leer, ¿vale? Bueno, pues la cosa es que le ponían vídeos, secuencias de vídeos en las que un hombre tenía que conseguir objetivos que estaban vinculados a su contexto más directo, al contexto más directo de un primate como era Sara, como era alcanzar unos plátanos que estaban altos, ¿no? El humano estaba dentro de una jaula y los plátanos estaban o altos o estaban fuera de la jaula, alejados, ¿no? Y luego entonces ponían toda la secuencia, el hombre miraba los plátanos y iba a cogerlos, no alcanzaba, y entonces ahí paraban la secuencia y le daban dos fotos. Una era una banqueta que le permitía alzarse y otra era un palo que podía pasar entre las rejas y coger los plátanos. Son conductas que Sara había realizado y había aprendido a realizar sin ningún tipo de problema, porque tiene un desarrollo cognitivo de resolución de problemas muy buenos, ¿no? Los chimpancés. Entonces, lo que proponían estos autores era precisamente que la mona era capaz de entender que el humano quería comerse los plátanos, ¿vale? Y que no alcanzaba, ¿vale? Que desde la perspectiva, desde donde estaba, no alcanzaba. Por lo tanto, necesitaba un medio diferente para cogerlos, lo cual sería una teoría de la mente, ¿vale? Luego, como veremos, hay varios tipos de teorías de la mente, aunque no vienen en el libro, pero sí, yo os los voy a contar un poquillo.
Entonces, bueno, hubo una serie de críticas porque decían que en realidad estaban replicando un repertorio que tenía la mona y por tanto no tendría por qué implicar teoría de la mente, sino que identifica mediante asociación elementos que tienen que ver con la resolución del problema, es decir, como si ella fuese, entiende plátanos arriba, palo, ¿sabes? Entonces, pues decidieron ir un pasito más para allá. Hicieron unas grabaciones bastante interesantes en las que el humano quería, por ejemplo, escuchar música. Eso está totalmente fuera del repertorio de la chimpancé. Y entonces ponían el tocadiscos, metía el disco en el tocadiscos, le daba, y lo que había era un cable desenchufado o incluso un cable enchufado y el cable cortado, ¿vale? Y entonces, pues le daban viñetas de que era enchufar el cable, reparar el cable y, para sorpresa de los investigadores, tanto como del resto de la comunidad científica, 24 de 25 veces Sara contestó correctamente, ¿vale? Sara es la chimpancé, por si alguien ha entrado tarde. ¿Mm? Lo cual quiere decir que verdaderamente sí que entendía cuál era el objetivo, ¿no? Telemático. Como decimos que los seres humanos somos muy telemáticos, siempre vamos orientados a un fin, nuestras acciones van orientadas a un fin, y entendía perfectamente el fin para el que iban las acciones del humano, entendía cuál era el problema que se planteaba desde el punto de vista del humano, porque ella no quería escuchar música, no tenía ningún problema, luego tenía que posicionarse y luego daba una resolución de cómo podía solventar, ¿vale? Entonces, fue muy llamativo y, bueno, pues, esto, sobre todo, quiero que os quedéis que hace referencia a lo que llamamos un tipo de teoría de la mente perceptiva, es decir, los elementos necesarios para construir los modelos mentales o las representaciones o el razonamiento inferencial están presentes en la situación, ¿vale? Los podemos ver. Esto es algo que los chimpancés hacen muy bien. ¿Qué es lo que no hacen tan bien? Y aquí nos vamos también a los estudios de los niños. Pues cosas que tienen que ver con lo invisible. ¿Os acordáis de las creencias, deseos, etcétera, que hablábamos en la clase anterior, que son inmateriales? ¿No? Y nosotros necesitamos hacer inferencias sobre creencias, sobre deseos que no son perceptibles. Por lo tanto, yo tengo que representarme lo que la otra persona tiene en su cabeza. ¿Vale? Esta metarepresentación sería un tipo de teoría de la mente diferente y quizá más avanzado, más vinculado puede ser que al lenguaje, y quizá esto es lo que está más lejos de la teoría de la mente de los chimpancés y quizá esto pueda ser lo que está más vinculado a lo humano. Esto lo podemos relacionar, ¿vale? Con las dos vertientes que os decía de la etología, la continuista y la rupturista, eh, que explican dos formas de desarrollo diferente y de conexión entre los primates no humanos, los grandes simios no humanos y nosotros los humanos, ¿vale? La continuista lo que quiere decir es que nuestra línea de desarrollo filogenético a lo largo de la mayor parte del tiempo es común. Por lo tanto, lo que tenemos es una línea común de desarrollo que tiene unos pequeños aspectos que pueden ser diferentes, pero en términos generales la línea de desarrollo es la misma. Por lo tanto, las capacidades, aunque puedan tener especificaciones diferentes, son las mismas, ¿vale? La rupturista lo que dice es que da igual el periodo filogenético extremadamente largo que hemos compartido con los primates, porque hay un momento en el que hay una ruptura y la línea de desarrollo filogenético humana del Homo sapiens se rompe y es completamente diferente a la de los grandes simios, ¿vale? Bueno, yo, como ya sabéis, me habéis oído hablar mucho, sí que me posiciono. Yo creo que es bueno que sepáis las posiciones que tienen los profesores, ¿vale? Porque cuando hablamos, siempre vamos a hablar desde nuestra posición, aunque pongamos matices. Yo soy continuista, ¿vale? Pero no falta razón a la gente que habla de rupturismo, precisamente porque hay cosas que sí que parecen diferentes, aunque, por ejemplo, la carga genética sea prácticamente igual, pues hay cosas que son diferentes, como podría ser el lenguaje o algunos tipos de representación o incluso la metarepresentación.
¿vale? Eh, ¿Por qué decimos estas dos líneas, la rupturista y la continuista? Porque desde la continuista, quizá, ¿vale? Yo soy continuista, ya sabéis, es más fácil explicar el desarrollo ontogenético, es decir, ya una vez que somos humanos, nacemos, ese desarrollo desde el feto hasta el adulto, es más fácil explicarlo desde el continuismo, es más sencillo, más parsimonioso, ¿vale? Hay un principio en biología que podría ser equivalente al de la filosofía de la navaja de Ockham, ¿vale? Pero en biología hay un principio que es que todo aquello que pueda ser explicado por una capacidad más básica, ¿no? Más antigua filogenéticamente, más general, tiene prioridad frente a aquello que precisa de una explicación basado en una capacidad mucho más específica, diferencial y más desligada del desarrollo general de la especie. ¿Vale? Entonces, desde ese principio digamos que podríamos hablar de unos parámetros de la teoría de la mente más vinculados a lo continuista. Eh, si nos basamos en lo continuista, lo que podemos ver es que luego estudios, si os acordáis, si habéis leído el tema, estudios como los Balasgeron, que intentan, ¿no? La pregunta americana, ver cuándo, antes, porque en los estudios de la falsa creencia, con niños, ¿no? Con humanos niños, pues descubren que es a los 4 o 5 años cuando resuelven la prueba, consideran, razonan que puede haber creencias falsas en la mente de las personas que están operando y por tanto no conseguir sus objetivos o sus deseos. ¿Vale? Ballard dice que la prueba es extremadamente complicada, tanto por temas inhibitorios como por temas lingüísticos, y propone un paradigma observacional para ver si hay niños que se sorprenden en edades más tempranas cuando hacen lo mismo, pero están observando como alguien busca en A o busca en B, la prueba de falsa creencia. ¿Vale? Y encuentra que, aunque sea por milisegundos, los niños se sorprenden más cuando la persona que está resolviendo la tarea, en este caso sería como el equivalente a Sally, pero lo hace con humanos, ¿vale? Busca donde, donde se ha desplazado el objeto, ¿vale? Lo cual, desde Ballard querría decir que el niño se sorprende de que busque dónde está la pelota y no donde debiese estar si no has visto que ha habido un traspaso, ¿vale? Eso lo encuentra con 18 meses, incluso con un poquito antes. Entonces, Ballard dice que la teoría de la mente empieza antes. ¿Qué es lo que encontramos? Que si nos vamos a esta perspectiva continuista, estos estudios con primates, y lo que dice, por ejemplo, Uta Free, probablemente lo que encontremos son como dos momentos de desarrollo, uno que es más filogenético y que está más basado en cosas que vienen especificadas a lo largo del desarrollo de la filogenia de nuestra especie, que tiene que ver con esa teoría de la mente más perceptiva, que eres capaz de percibir directamente, sin razonamiento y sin metacognición, ¿vale? Y esto sería compartido con los chimpancés. Con los gorilas y con orangutanes no se han hecho tantos estudios, o al menos yo no los conozco, pero bueno, con chimpancés sí se han hecho muchos. Y sería más temprana en los niños, ¿vale? Y luego, posteriormente, entraríamos en una metarepresentación, en un análisis inferencial más complejo, en el que ya está involucrado el lenguaje, y sería una teoría de la mente más avanzada, más compleja, que nos permite hacer juicios mucho más complicados, y sí que sería esa segunda etapa de teoría de la mente que ya transciende lo perceptivo y sería mentalista y lingüística y quizá no la tendrían los simios. Los estudios que hay realizados en los últimos años, sobre todo en los 4 o 5 últimos años, con primates superiores, son contradictorios. ¿Vale? En 2017 tenemos 3 estudios importantes en los cuales comprueban que los grandes, en concreto chimpancés, son capaces de superar la prueba de falsa creencia siguiendo el paradigma observacional de Ballard. Y en cambio, un poquito antes, en el 2008 y 2010,
tenemos los grandes estudios de Tomasello y de Gall que dicen que no son capaces de superar este tipo de pruebas, ¿vale? Entonces los estudios también serían contradictorios. Bueno, una vez dicho todo esto, espero que tengáis un poquito más claro lo que es la teoría de la mente y ahora podemos adentrarnos más en explicar todo lo que tiene que ver con este gran tema de la psicología, ¿vale? Entonces, como íbamos diciendo, en un momento descubrimos esa capacidad de mind reading, que lo primero que tenemos que decir es que nosotros somos, Rivière, ¿no? Decía que somos objetos con mente, que no solamente tenemos mente, sino que además sabemos que tenemos mente. Y además sabemos que los demás tienen mente, ¿vale? Que esto sí que es quizá específico humano. No sabemos hasta qué punto esto es compartido con otras especies como los primates, por ejemplo. Sí que sabemos que hay una primera capacidad, un precursor de la teoría de la mente que tendría que ver con el posicionamiento, lo que el otro es capaz de ver o percibir, ¿vale? O sea, la teoría de la mente va más allá de ver y percibir, ¿vale? Pero un primer paso es entender lo que el otro puede ver o no puede ver, puede escuchar, no puede escuchar, etcétera, puede percibir, ¿vale? Y por ejemplo, eso los chimpancés lo hacen muy bien. Si nosotros tenemos una habitación, ¿vale? En la que hay dos bloques y un espacio entre los bloques, tenemos a un macho dominante en el lado izquierdo y a un macho no dominante en el lado derecho, y ponemos dos piezas de comida. Una manzana, que les gustan muchísimo las manzanas, una manzana entre los dos bloques, de manera que tanto el macho no dominante como el macho dominante es capaz de ver la manzana, y otra manzana justo detrás de uno de los bloques, de manera que el macho no dominante puede verla, y además los muros son grandes, y el macho dominante no puede verla. Por lo tanto, si el macho dominante está observando y el macho no dominante se mueve hasta la manzana que está escondida, el macho dominante no le podría ver. No podría ver ni la manzana ni podría ver al macho no dominante, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el macho no dominante? Inmediatamente entre las dos manzanas se va directamente y se come la manzana que está escondida detrás del muro sin acercarse a la otra, ¿vale? Lo cual implica directamente que ese chimpancé no dominante es capaz de entender perfectamente lo que el otro macho dominante está viendo, ¿vale? Esto también hay estudios en contexto natural que son muy divertidos, por ejemplo, con bonobos, que son otros grandes simios, en los cuales también hay el reparto del el acceso a las hembras es un tema de poder que tiene unas jerarquías, ¿vale? Pues hay machos jóvenes que tienen relaciones sexuales con hembras más altas en la jerarquía, escondiéndose detrás de rocas. O sea, el macho eh, más joven se le ve la cabeza, pero a la hembra y lo que están haciendo están detrás de una roca, de manera que el macho dominante no puede ver lo que está ocurriendo. Y entonces ahí realizan el coito, pero si estuvieran a la luz no lo harían en ningún momento. O sea que ese, por ejemplo, bonobo sabe perfectamente lo que está viendo el macho dominante, ¿vale? Bueno, pues esto es un precursor. Eh, entonces, esto tiene que ver con esa capacidad de leer mentes y cómo va desarrollándose filogenéticamente. O sea, primero entendemos qué es lo que hacen los niños aproximadamente desde muy tempranito, ¿no? Desde los 9 meses, entender que todo es telemático, tenemos un fin con nuestras acciones. Luego ya además intentamos entender, ¿vale? ¿Qué es lo que el otro está mirando? ¿Qué es lo que el otro está haciendo? ¿Hacia dónde se está orientando? Y luego ya intentamos manipular esas orientaciones, ¿vale? Que eso ya sería pues entre el año y los 2 años, que es cuando empiezan los protodeclarativos, protoperativos, etc. ¿Vale? Entonces aquí sí que hay una diferencia muy importante de los propios humanos, que es que todas estas cosas, hasta los protodeclarativos y protoimperativos, los compartimos con los niños y los compartimos con los chimpancés. Pero hay una cosa que se va adquiriendo a lo largo del desarrollo ontogenético de los humanos y los chimpancés no lo hacen, y es que además de entender que
tenemos mente, por decirlo de algún modo, porque un chimpancé puede entender cosas que están vinculadas con tener mente, como puede ser la imagen de un espejo, ¿vale? O sea, la propiocepción. eh, Nosotros tenemos una intencionalidad que es compartida. Y esto sí que es específico del ser humano y que está muy vinculado a la teoría de la mente, ¿vale? Porque tú puedes tener intencionalidad, es decir, ir a hacer las cosas van orientadas siempre a algo. Puedes entender que otro tiene intencionalidad, es decir, que lo que hace el otro va orientado a un fin y va orientado siempre hacia lo externo. Pero la intencionalidad compartida es un salto de mayor nivel. Lo que quiere decir esto es que un grupo amplio de humanos somos capaces de centrar nuestros esfuerzos atencionales en un elemento externo, ¿vale? Supraindividual y darle una característica y cooperar para el desarrollo de eso. Pongamos, por ejemplo, la construcción de una iglesia, ¿vale? Estamos haciendo una cosa que es intersubjetiva, ¿vale? Que la estamos construyendo mentalmente entre todos para poder cooperar y hacerla, ¿vale? Todo esto, si nos vamos, eso es porque he elegido un elemento físico, ¿no? Que es más fácil. Pero si nos vamos a un elemento no físico, serían las instituciones, ¿vale? La religión sería uno que, como bien decía Harari, es uno de los elementos que ha permitido generar grandes sociedades, ¿vale? Esa intencionalidad compartida para construir elementos y cooperar de una manera diferente no la tienen los primates y no la tienen los niños. Se adquiere posteriormente a través del desarrollo de la teoría de la mente y tiene que ver con estas cosas de posicionamientos en las mentes de los otros, entendimientos de los deseos, de las inferencias que podemos hacer sobre los otros, ¿vale? Entonces, bueno, pues la teoría de la mente tiene un desarrollo ontogenético que tiene una serie de precursores, que ahí es donde nos quedamos el otro día, ¿vale? Y esos precursores son más significativos a partir de los 2 años. Y ahí es donde está el salto, ¿vale? A partir de entre los 2 años y los 4 años, pues hay un cambio en el que de repente empiezan a hacer juicios que tienen que ver con las creencias falsas. ¿M? Esto, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que luego se estudia mucho, que las personas con TEA no son capaces de hacerlo. O sea, cuando estaba estudiando todas estas cosas, ya vale, los chimpancés son capaces de hacer esto, no son capaces de hacer esto otro, no sé qué. Y se empezó, entonces la gente que estaba trabajando con personas con TEA le llamó mucho la atención y utilizaron un paradigma de cambio de sustitución de lugar para estudiarlo con personas con TEA y descubrieron que no podían resolver esta prueba, ¿vale? Entonces no podían hacer juicios que implicaran, o sea, no podían hacer inferencias sobre juicios falsos, ¿no? Que otras personas tuvieran juicios falsos. ¿M? Que eso tiene que ver con la epistemología, y si nos da tiempo, que no lo sé si nos da tiempo, os lo cuento también. Estuvimos viendo los antecedentes, que era lo de Piaget, ya os conté las tres montañas, eso ya lo vimos el otro día, no me voy a meter. Esto es lo que se estaba contando de Primack y Woodruff, que es el estudio con Sara, ¿vale? Y aquí estuvimos viendo precisamente cómo la complejidad de las sociedades, y aquí sí que hay un error muchas veces, sobre todo cuando hablo con psicólogos, eh, con otros psicólogos, en el significado de esto, ¿vale? Cuando estamos hablando, gente como Tomasello, cuando habla de que filogenéticamente la complejidad social ha podido estar vinculada al desarrollo de estas competencias mentalistas, no están hablando de humanos, ¿vale? Están hablando de primates. Las sociedades de primates son muy complejas. Obviamente luego la de los humanos se ha complejizado mucho más, se ha hecho mucho más grandes y se ha hecho institucionales, ¿vale? Pero cuando hablamos de lo complicadas que son socialmente las comunidades, estamos hablando de primates. Y esto es muy importante entenderlo para ver esa línea filogenética. Es decir, tenemos muchos animales sociales. Tenemos delfines, tenemos abejas, tenemos hormigas, muchos de los cuales, o tenemos los suricatos, por ejemplo.
muchas de esas comunidades tienen mecanismos de comunicación y de interacción bioquímicos, por ejemplo, en el caso de las hormigas o las abejas, que regulan el comportamiento. O sea, no precisan de ningún tipo de representación, ningún tipo de entendimiento de intenciones, ¿vale? Porque está todo biológicamente contextualizado y dirigido a través de mecanismos bioquímicos. Los delfines son unos seres más complicados y tienen un tipo de interacción más compleja, pero está vinculado a acciones específicas, ¿no? Esa cooperación tan compleja está vinculada a acciones específicas en momentos determinados, como puede ser la pesca, ¿no? La caza. Y utilizan a través de ondas y otros mecanismos comunicativos que entrarían dentro de lo perceptivo, igual que los suricatos, ¿vale? Los chimpancés, los gorilas, los orangutanes o los bonobos tienen sociedades muy complejas en todo momento. En todo momento hay distribución y reparto de nidos, de contacto con hembras, de alimentos, de qué tipo de alimentos, incluso de relaciones jerárquicas e intentos de cambios de jerarquías. ¿Vale? Eso es en todo momento y eso implica unas capacidades, mm, podemos no llamarlas mentalistas si no queréis, pero sí representacionales muy importantes. ¿Vale? Y es una sociedad compleja en todo momento, no cuando van a cazar. De hecho, quizá recolectando en hábitat abiertos y lo que tienen precisamente, fijaros, en lugar de usar ese mentalismo para cooperar, como harían los delfines, lo que hacen es todo lo contrario, es para conseguir comida fuera de su rango. Es decir, si tenemos un grupo de primates que de repente uno hace un grito y se ha subido a un árbol donde hay fruta madura, inmediatamente todos son capaces de orientar la mirada hacia donde está el cuerpo o incluso donde está la mirada, la orientación del que ha hecho el grito, ¿no? Hacia la fruta madura, a lo mejor un macho no dominante ve que hay otro árbol de fruta madura detrás de una roca, ¿vale? Entonces utiliza el mentalismo para irse detrás de la roca y comer esa comida, porque si él hiciera ruido, señalara o le pudieran ver, sabría que no podría acceder a esa comida y se quedaría prácticamente sin ella, ¿vale? Entonces es completamente diferente. Los humanos, obviamente, hacemos eso y mucho más, ¿vale? Porque hacemos cosas mucho más complicadas, pero al fin y al cabo tenemos esa misma sociedad complicada en la cual tenemos que luchar por las parejas, tenemos que luchar por la comida y tenemos que luchar por la relevancia social o el poder político, ¿vale? Que es lo que daremos más adelante en el tema de representación, de construcción del mundo social. Y en el desarrollo 2 tenemos, o sea, son iguales, lo que pasa es que nuestras necesidades las satisfacemos de formas diferentes, ¿vale? Y entonces sí que está bastante asociado todo desarrollo de lo que tiene que ver la teoría de la mente con esta complejización enorme de las sociedades, ¿vale? Tenemos que comprender si podemos confiar en el que tenemos al lado o no podemos confiar porque nos va a traicionar y eso no lo vamos a ver por los rasgos perceptivos directos, ¿vale? Que sería lo que haría una persona con TEA, ¿vale? Por las palabras que la otra persona dice, por los actos directos que la otra persona dice, sino por los pensamientos, por las creencias, ¿vale? Por elementos invisibles como creer que lo que está haciendo lo está haciendo de manera hipócrita. ¿M? Eso lo tenemos que llevar a través de esos elementos, hacer inferencias a través de esos elementos que no podemos percibir directamente. Una persona con TEA no podría hacerlo y probablemente un chimpancé tampoco, ¿vale? Por eso esa teoría de la mente ahí es diferente y estamos seleccionados para hacer eso. Y aquí tenéis el vídeo explicativo de Uta Frith, que a mí me parece una excelente pensadora, ¿vale? Que es la persona que escribió un libro de autismo, que es muy bueno,
y también estuvo, por ejemplo, en el desarrollo de todas las pruebas que hay de teoría de la mente con Baron Cohen, con Alan Leslie, que se utilizan mucho para, bueno, para evaluar teoría de la mente, cosas con personas con TEA. Es cierto que cada vez para evaluar, por ejemplo, ahora una persona con TEA se utilizan otras situaciones y se va a precursores, a cosas que vienen antes, ¿no? Hay un diagnóstico mucho más temprano que los 4 o los 5 años sobre TEA, pero esta persona estuvo ahí en todo el germen y es, vamos, yo, como os dije el otro día, recomiendo encarecidamente que lo veáis. Y aquí, si hablábamos de Utafrid, Alan Leslie y Baron Cohen, pues aquí en España tenemos que hablar de Ángel Rivero. ¿Mm? Es la persona del 94. Este libro es la Biblia del autismo. Obviamente se ha avanzado desde entonces, pero ahí están los grandes parámetros de todo el desarrollo del conocimiento de TEA que hay, que se hizo en España, ¿vale? Pues lo que nos habla es que es un subsistema cognitivo, ¿vale? Es una forma de pensar diferente sobre un dominio concreto que tiene que ver con lo mental, las creencias, y es necesariamente inferencial, ¿vale? Y lo que nos sirve es para pensar en los porqués de la conducta y predecir lo que va a ocurrir, ¿vale? Es decir, que nosotros, gracias a esa teoría de la mente, vamos a ir más allá de lo que ocurre, ¿vale? Esto sería lo contrario que el conductismo, ¿no? El conductismo nos diría que tenemos que basarnos en lo que hay para entender lo que hay. Estas teorías, ¿no? Cuando nos vamos a la teoría de la mente, lo que estamos diciendo es que tenemos que basarnos en lo que no hay para entender lo que hay, ¿vale? Lo que no hay, ¿qué es? Lo que no vemos, lo que no percibimos, las creencias, los deseos y los pensamientos. Entonces, tiene dos características, dos aspectos básicos este subsistema cognitivo, esta forma de pensar, que en primer lugar es interpretativo, ¿vale? Por tanto puede ser erróneo, es decir, nosotros tenemos que interpretar en función de lo que creemos. Hay unos hechos observados, ¿vale? Que pueden ser, por ejemplo, entonaciones de voz, miradas, microexpresiones faciales o elementos contextuales, ¿vale? Claves que nos permiten integrarlas dentro de un todo, que nos hacen más o menos interpretar todos esos símbolos de una manera global y, entramos en el segundo aspecto, hacer inferencias predictivas sobre lo que significa eso y hacia dónde va, ¿vale? ¿Qué es lo que de verdad quiere la persona que está haciendo esa serie de cosas que yo he integrado en un todo? ¿Son coherentes? ¿Son incoherentes? Si son coherentes, a lo mejor no me va a traicionar, pero si son incoherentes, quiere decir que probablemente está buscando algo que no es lo que está diciendo, ¿vale? Entonces, tenemos que interpretar y tenemos que hacer inferencias. Este aspecto inferencial es donde luego va a haber complejidad, porque para hacer estas inferencias nosotros podemos hacerlas de manera consciente, reflexionada, lo que serían juicios, ¿vale? Que sería algo avanzado en esta teoría de la mente 2, por decirlo de algún modo, más compleja, o como diría Balargeron, o como diría, por ejemplo, algunos autores innatistas, algo más disparado, ¿vale? Unas inferencias automáticas. Bueno, pues eso queda por ver porque, como digo, no podemos verlo, no podemos contrastar, ¿vale? Pero en cualquier caso sí que es necesario que haya interpretación, sí que es necesario que haya inferencia, ¿vale? Y en la interpretación es lo que os estuve contando en la clase anterior, lo de el holístico, ¿vale? De las personas con TEA que tienen dificultades para integrar todos esos elementos, sino que los tienen que analizar de manera individual, todos y simultánea, ¿vale? Un procesamiento en paralelo de todo eso, mientras que nosotros lo que hacemos es hacer una evaluación conjunta. Eh, Implica, claro, ¿qué es lo que implica? Pues implica acceder, comprender los contenidos mentales, que son internos, inmateriales, subjetivos. Vale, imaginaros esto en la contraposición, son los físicos, los estados físicos. Vale, una piedra
pues es material, es objetiva, todos la vemos ahí, no hay ninguna duda al respecto, y es externa, ¿vale? Es externa a nuestro pensamiento. Y entonces lo que nosotros comprendemos, digamos, es todo eso que está ocurriendo en la mente de las personas, ¿vale? Es lo que tenemos que evaluar para entender la relación que existe entre lo que quiere esa persona conseguir, los deseos telemáticos, ¿vale? Cómo está entendiendo el mundo o las características que son importantes para ese problema y lo que va a hacer al final, ¿vale? Entonces, ¿qué es en lo que se basa la prueba de falsa creencia? Esa persona tiene un deseo, ¿vale? Quiere conseguir su pelotita, pero entre medias no percibe toda la realidad. Por lo tanto, su realidad es sesgada. Es decir, el estado mental que ya tiene o la representación que tiene Sally sobre dónde está la pelota es falso. Por lo tanto, cuando hago una acción que es esta, que es de búsqueda, va a errar en dónde encontrar la pelota. Sus deseos no van a ser satisfechos porque entre medias tenía una representación errónea de lo que estaba ocurriendo. Y nosotros, ¿vale? Tenemos que evaluar solamente con lo que ocurre, sabiendo que ella no está presente, si ella va a elegir correctamente la cajita donde está la pelota o va a errar, ¿vale? Entonces, claro, nosotros tenemos que entender que como no ha visto ese desplazamiento, pues va a errar porque tiene una creencia falsa, ¿vale? En cambio, un niño más pequeño o un niño que tenga TEA no va a ser capaz de entender eso, porque el niño ha visto dónde está y sabe que la realidad es que está en el segundo lugar de ocultación, en el B, ¿vale? Y va a ser incapaz de desprenderse de esa veracidad, de esa verdad, ¿vale? Y esto es lo que os decía que tiene relación con la epistemología, porque luego veréis que hay un desarrollo epistemológico que está muy ligado a lo que tiene que ver la teoría de la mente, ¿vale? Y esto tiene que ver con la meta representación, ¿vale? Cuando nosotros accedemos a nuestros propios conocimientos. Al principio, este carácter epistemológico lo que quiere decir es que el niño hasta los 3 años aproximadamente, 2, 3 años, eh, entiende que la realidad es decir, si tú sabes algo, esto tiene que ver con Piaget, la descentración, es imposible que el resto de la gente no lo sepa. ¿Vale? Por lo tanto, si la pelota está en B, la pelota está en B. Si en la cajita de Smarties hay lápices, hay lápices. Y cuando venga otro niño dirá que hay lápices porque es lo que hay. ¿Vale? Luego, un poquito más adelante, entienden que la realidad es, pero que tú puedes no haberla visto. Por lo tanto, hay alguien que puede equivocarse. Pero si lo hubiera visto, la realidad es, ¿vale? Ese es otro punto epistemológico, es decir, puede haber falsas creencias. Esto pues, ocurre a los 3, 4 años, a partir de los 4 años. Y luego ya sí que damos un salto epistemológico importante en el cual primero entendemos que hay posiciones diferentes y luego entendemos además que hay posiciones diferentes, pero ninguna es la correcta. ¿Vale? Es decir, que si todos vemos un evento, es muy probable que todos hayamos visto cosas más o menos iguales, pero más o menos diferentes, y ninguno tenga la verdad absoluta de lo que ha ocurrido. ¿Vale? Esa es una construcción del conocimiento, epistemología más avanzada que se adquiere sobre los 12 años. ¿Vale? Y esto está muy vinculado a la teoría de la mente, porque lo que quiere decir es que el niño que fracasa en la prueba de falsa creencia, que ahora nos meteremos con ella, es un niño que cree que la realidad es isomórfica, es decir, lo que yo tengo en la cabeza es lo que hay en la realidad y lo que yo tengo en la cabeza, que es la realidad, es lo que todos tienen en la cabeza. Por lo tanto, si la canica está en el segundo lugar de ocultación, todos, incluido la muñeca que no lo ha visto, tienen que saber que está en el lugar de ocultación B. ¿Vale? En cambio, cuando nos vamos al momento epistemológico 2, en el que entendemos que la realidad es como es, pero que tú puedes no haberla percibido y por tanto tener creencias erróneas, ahí estamos en la resolución de la falsa creencia. ¿Vale? Un niño de 4 años entiende que la pelota está ahí, pero que es que Sally se fue y no lo vio.
y como no lo vio, pues no puede saber que está ahí, tiene una creencia falsa y por tanto va a errar, ¿vale? Si os fijáis aquí, hay una, con lo que os decía antes de los chimpancés, hay como un punto intermedio, porque es muy perceptivo. Estamos en esa teoría de la mente entre lo perceptivo y lo representacional. Y quizá la clave de si es perceptivo o representacional nos va a dar la explicación, ¿vale? Por eso hay estudios que hacen la prueba de falsa creencia en las que encuentran que los chimpancés sí que la hacen, porque entienden lo que la otra persona ha visto o no ha visto, ¿vale? Y hay estudios en los que no, porque lo que buscan precisamente es si entienden cuál es la representación que tiene Sally, ¿vale? Entonces ahí está la complejidad y por qué hay datos científicos que van hacia un lado o van hacia otro. Bueno, como os digo, hay un desarrollo ontogenético, ¿vale? Que empieza con que entendemos que vamos primero orientados a objetivos, todas nuestras acciones, luego vamos entendiendo que esas acciones hacia dónde van, entendemos las miradas, ¿vale? Y luego finalmente pues vamos haciendo esas intersubjetividades, esas manipulaciones de estados mentales. Bueno, pues para evaluar todo eso empezaron Wimmer y Perner, ¿vale? Diseñaron la tarea de falsa creencia. Aquí tenéis la tarea de falsa creencia, ¿vale? Un vídeo sobre la tarea de falsa creencia. Que luego bueno, yo diría que mejoraron, ¿vale? Pero cambiaron un poquito el paradigma, porque Winnie Permer lo hacían con alimento, que puede dar unas connotaciones diferentes y además con una madre y un niño. Bueno, entonces, Baron Cohen, Alan Leslie y Utah Frith lo modificaron con dos muñecos, además lo hicieron representacional con muñecos, dos muñecos, ¿vale? Que guardaban la canica en un sitio o en otro y tenían que hacer juicios de falsa creencia sobre eso. Entonces, esta es la prueba de falsa creencia, ¿vale? Entonces tenemos a Sally y Ana, ¿vale? Esta es la prueba que tenemos en la PEC, ¿vale? Si vais a la PEC de la asignatura, os hemos colgado dos vídeos en las que pasamos unos a mi hija y otros a la hija de una compañera, ¿vale? La prueba de falsa creencia. Julia creo que tiene cuando se le hicimos 3 años y 11 meses, y Eva tenía 4 y poco, o ya no me acuerdo qué edad tenía, pero más de 4 años. Bueno, pues eh, lo que ocurre aquí es que tú tienes dos muñecos, ¿vale? Dos muñecos. La niña está observando. La niña, digo, la niña de verdad, de carne y hueso, ¿vale? Observa. Entonces, tú tienes a Sally. Y entonces dices, mira, esta es Sally. Y es Sally, pues ahí está, la muñequita azul, ¿no? Sally tiene esta cesta, ¿vale? Y esta es la cesta de Sally. Mira, esta es Ana. Y Ana tiene esta caja, ¿vale? Como veis en los vídeos, yo tengo, creo que es un cofre y un bolsito, ¿vale? O sea, eso da igual, no importa mucho, ¿vale? Entonces, bueno, la cosa es que tú presentas y entonces ahí le haces una serie de preguntas, bueno, de, de, de comprobación, ¿no? Bueno, ¿y esta quién es? Pues es Sally. ¿Y esta quién es? Esta es Ana. Oye, ¿y Sally qué tiene aquí? Pues tiene una cesta que es suya. Vale, ¿y Ana qué tiene? Pues tiene una caja que es suya. Ah, vale, muy bien. Y mira, se pueden abrir, se pueden guardar. Mira, así se guardan las cosas. Y luego llevas también a Sally. Y dices, mira, y Sally tiene una canica, es su canica favorita, le encanta esa canica. Y nada, pues está jugando con la canica, pero le entran ganas de ir al baño o la llaman para merendar o lo que sea. Y entonces, pues mira, Sally guarda la canica aquí, ¿vale? Y tú sigues preguntando, ¿vale? ¿Dónde la ha guardado? La ha guardado en su cesta, ¿vale? Y se ve, no, está guardada tapada para que no se vea, ¿vale? Entonces Sally se va y cuando Sally se va, no, tú le preguntas a la niña, oye, ¿y ahora Sally ve lo que está ocurriendo? No ve lo que está ocurriendo, porque está fuera. Entonces, Ana, pues
aquí ya depende del paradigma que estés llevando. Dices que quiere quedarse con la pelota, ¿vale? Como si fuera un engaño. O yo, por ejemplo, el que he planteado en el vídeo es considera que ahí está peor guardada y que estará mejor guardada en la caja, ¿vale? Entonces, pues Ana va, coge la canica y la guarda. Entonces, ahí ya vuelves a repetir las preguntas de control, ¿vale? Oye, ¿y cuál es la cajita de Sal? ¿Y cuál es la cajita de Ana? ¿Dónde había guardado Sal y la canica? Y luego, ¿qué pasó? Pues que se fue fuera. Y después de irse fuera, eh, ¿qué ocurrió? Pues que Ana cogió la canica y la guardó en su caja, ¿vale? Y Sally vio que Ana había guardado la cajita en su caja. No, no lo vio porque estaba fuera. Vale. Y entonces ya empieza otra vez el experimento, ¿vale? Entonces tú dices, vale, ahora vamos a ver. Sally vuelve de jugar, o vuelve de hacer pis, o vuelve de merendar, y viene muy contenta y dice, ay, voy a jugar con mi pelotita, que me gusta mucho mi pelotita, a ver dónde está mi pelotita. ¿No? Y entonces tú la colocas equidistante de los dos lugares de ocultación. Y le dices, ¿dónde crees que irá Sally a buscar su canica? Y entonces, pues, la niña te va a decir que va a ir a la caja o que va a ir a la cesta, ¿vale? Entonces le preguntas el por qué, ¿vale? Si lo resuelve correctamente, ¿qué te va a decir? Pues va a ir a la cesta. ¿Por qué? Pues porque ella no vio que Ana había movido la canica. Entonces no puede saber que se ha movido. Ir a buscarla donde la dejó. Vale, por ejemplo, una explicación muy así. Y si lo hace incorrectamente, ¿qué es lo que va a decir? Pues ir a buscarla a la caja. ¿Por qué? Porque es que Ana la guardó en la caja. ¿Vale? Y ahí le puedes volver a hacer preguntas de control, ¿no? Oye, ¿y estaba presente Sally cuando guardó Ana la canica? No. ¿Y sabe Sally dónde está la canica ahora? Sí, en la caja. Vale, pues fracasa. Ya está, no hay ningún problema. Y entonces luego sigues, ¿vale? Entonces, el siguiente episodio es que tú ahora mueves la muñeca y la diriges a buscar, independientemente si te ha dicho que está en la cesta o que está en la caja, la mueves a buscar a donde tiene que buscar, es decir, en la cesta, no en su cesta. Entonces la mueves a buscar a su cesta y dices, mira, Sally va a buscar a la cesta. ¿Por qué crees que va a buscar a la cesta? Entonces, bueno, si ha respondido bien, pues te repite, ¿no? Por ejemplo, en el vídeo de Eva, que ha respondido correctamente, yo hasta me... Bueno, creo que le pregunto dónde va a ir a buscar, por qué va a buscar, y dice, pues porque ella no sabía dónde estaba, ¿no? Como que repite la explicación. ¿Vale? Entonces luego le preguntas, ¿por qué? Tal vez. Bueno, eh, y una serie de preguntas adicionales que en el vídeo ese pues no las he hecho porque si responde bien ya no hace mucha más falta, ¿vale? Pero lo interesante es cuando fracasan, ¿no? Porque le preguntas, ¿y por qué va a ir a buscarla ahí? Y muchos te dicen, porque la guardó ahí, ¿vale? Y entonces dice, oye, ¿y si tuviera que buscarla ahora, dónde la buscaría? En el otro lado. ¿Por qué? Porque está ahí, ¿vale? Entonces, veis que el poder de saber que está en la caja es tan grande que impide digamos, atribuir ese estado de falsa creencia a la niña hasta que has avanzado, ¿vale? En lo que es la teoría de la mente. Bueno, luego se hacen otra vez las preguntas, se comprueba, etc. Bueno, y se puede volver incluso atrás por si no ha comprendido bien, ¿vale? Esto, pues bueno, ha habido gente que lo ha criticado diciendo que es una prueba excelente, es una prueba magnífica. Pero ha habido gente que la ha criticado diciendo que es muy compleja. Entre otras cosas porque una de las explicaciones que hay es que la carga, sabéis que la teoría de la mente está en parte vinculada al lóbulo frontal, ¿vale? A partes que tienen que ver con la inhibición. Entonces, al ser pequeñitos, no tienen tan desarrollado el lóbulo frontal y algunos elementos que tienen que ver con la inhibición y entonces no podrían inhibir el hecho de lo que ellos saben. ¿Vale? Entonces, dicen que eso tienen por una parte que inhibirlo, luego construir la representación en su cabeza y dar la respuesta verbal, que es muy complicado, ¿no? Entonces, algunos autores, como Valargeron, pues han explicado que habría que hacer otro tipo de metodologías y lo hacen con el paradigma de observación.
Y entonces hacen lo mismo, pero con personas, ¿vale? O sea, Sally y Ana son personas y lo que hacen es sencillamente que Sally va a buscar a la cesta o va a buscar a la caja, ¿vale? Y hacen las dos. Y entonces encuentran que los niños miran más cuando va a buscar a la caja. Y ellas intuyen, los niños de 18 meses, que eso es sorpresa. Por lo tanto, en la mente del niño de 18 meses ya hay una teoría de la mente que entiende que Sally no ha podido ver dónde estaba la canica guardada y por tanto debería buscar en su cesta. ¿Vale? Bueno, es un poco complicado y es lo que Balaguer ya sabéis que es la obsesiva de la pregunta americana. ¿Cómo podemos encontrar esto antes? ¿Vale? Es otra cosa y probablemente lo que está estudiando Balaguer es precisamente esa primera teoría de la mente más perceptiva, que sí que la tienen los niños, ¿vale? Entonces, luego eso, lo que ella usa para el ignatismo, pues nosotros lo usamos para explicar esa vertiente de desarrollo, no de trayectoria del desarrollo. Bueno, pues aquí está un poco bueno, eso está basado más en la teoría de la teoría, etcétera, pero bueno, es un poco el desarrollo de ontogenético de las capacidades vinculadas a la teoría de la mente, ¿vale? Y yo muchas veces hablo de capacidades vinculadas a la teoría de la mente, ¿vale? Que eso no lo vais a ver en el libro, porque parece como que la teoría es una cosa holística, etcétera. Yo creo que hay muchas capacidades vinculadas con la teoría de la mente, ¿vale? Pues eso, entre mucho antes de los 2 años, ¿vale? Pero bueno, a los 2 años, a los 2 años ya seguro entienden que las acciones humanas están orientadas a conseguir fines y están guiadas por deseos, no por lo que quieren conseguir. Vamos, bastante antes se entiende ya eso, con 9 meses se entiende, ¿vale? Eh, a los 3 años podríamos decir que establecen diferencias, ¿vale? Entre lo que es el mundo físico, el mundo real y el mundo ficticio, el mundo mental. ¿Vale? Esto está en el libro, está así, ¿vale? Había estudios antiguos que así, pero bueno, como os digo, eh, eso ha cambiado un poco. Esto sí que se ha adelantado porque hay cosas que son, bueno, pues que claramente ocurren antes, ¿vale? La diferenciación entre lo real y lo ficticio, pues ocurren bastante antes, ¿vale? Por ejemplo, juegos de ficción que hacen al simular, que están, o las preguntas que te ponen de pensar que tienes un perro y tenerlo de verdad son cosas diferentes. Hombre, pues un niño de 3 años, claro que sabe que tener un perro y pensar que tiene un perro son cosas diferentes. Bueno, pero aquí lo que sí que nos encontramos es esto que os hablaba de la epistemología, de que las representaciones son isomórficas con la realidad. Es decir, lo que tú tienes en la cabeza es lo que ocurre, y lo que ocurre lo entendemos todos. Lo que tú ves es lo que ves todos. Por ejemplo, si tú ves que está lloviendo, ¿vale? Pues todo el mundo sabe que está lloviendo. Y a lo mejor tu hermano que está en la cocina no ha visto que está lloviendo. Y tú dices, vaya, pues se va a poner todo perdido. Y te dice, ¿por qué? Y tú dices, pues porque está lloviendo, como diciendo, pero ¿por qué va a ser? Pues porque está lloviendo, ¿vale? Pues eso. Bueno, con 3 añitos lo dirán un poco diferente, pero bueno. Eh, y luego ya, por último, a los 4 o 5 años, pues ya es cuando entienden, hacer estas inferencias. Y estos, vamos a llamarlos con las palabras técnicas, ¿vale? Aunque no vengan en este momento, ¿vale? Lo llaman razonamientos. Son juicios, juicios racionales, ¿vale? Inferencias basadas en juicios racionales. Es decir, eso implica aquello y está basado en estas cosas, ¿vale? Entonces se basa en información que no está evidente, no está presente, es interna y tiene que ver con esto de yo tengo pensamientos o creencias y yo sé que el otro las tiene y que además las tiene respecto a lo que yo tengo y lo que tiene. ¿Vale? Y por tanto implica diferenciar entre el pensamiento propio y el de los demás. Vale,
Entonces podemos decir que precisamente a los 4 o 5 años es cuando ya hay una teoría de la mente coherente, ¿vale? Y bastante avanzada. Es un sistema inferencial eficaz, ¿vale? O sea, a los 4 o 5 años, pues ya es cuando realmente los niños, y eso lo vemos, ¿no? Porque no es lo mismo un niño del primer ciclo de infantil que un niño del segundo ciclo de infantil, ¿vale? Estas edades ya sabéis que son aproximadas, que, bueno, pues depende si es hijo primero, si tiene más experiencia o tiene menos experiencia. Hombre, no vais a encontrarlo esto con 2 años haciendo juicios inferenciales sobre los estados mentales de los otros, ¿vale? Pero sí que lo puedes encontrar a los 4 años o a los 3,10, ¿vale? O lo puedes encontrar a los 6, ¿vale? Ahí un poco las edades son, ya sabéis, orientativas y lo que sí que es importante es esa secuencia, pero los niños en segundo ciclo de infantil, los a partir de los 4 años, ya entienden muy bien todas estas motivaciones, lloran por cosas que piensa que el otro le está diciendo, ¿vale? Y hay ya unas relaciones que son mucho más complejas. De hecho, esto es lo que nos empieza a llevar de ese juego, esa amistad basada en el juego solamente porque compartimos acciones, a otro tipo de amistad basada en otro tipo de elementos que van más allá de las propias acciones compartidas. ¿Vale? Eh, pero como os decía, bueno, esto es lo de Balargeron, que algunos autores han dicho que aún así esta prueba, que sí que es cierto, que con la prueba esta podemos decir que a los 4 o 5 años ya la hay, pero que en realidad eso no quiere decir que antes no la haya, ¿vale? Vamos a ver si lo adelantamos, como decía Balargeron, la pregunta americana. Y entonces hablan de problemas de control inhibitorio y problemas vinculados con el lenguaje. ¿Vale? Entonces, pues, Van Alderon y toda esta gente, pues empieza a hacer esos estudios que os comentaba antes de focalización ocular, ¿vale? Y encuentra que hay ese tipo, o sea, que podríamos encontrar teoría de la mente a los 18 meses, ¿vale? Pero yo os digo que cuando leáis las cosas o si habláis, esa teoría de la mente es un poco diferente. ¿Vale? De hecho, curiosamente, cuando luego nos vamos al innatismo, pues tenemos el tom 1 y el tom 2, ¿vale? Que ahora lo veremos, y se vincula con esas diferencias de esas edades, ¿vale? Entonces, bueno, eh, esto quiere decir, al encontrarlo tan temprano, a mí 18 meses tampoco me parece tan temprano, me parece bastante complejo, ¿vale? Quiere decir que hay un mecanismo de base innata. Que hay un mecanismo de base innata, es decir, unos elementos filogenéticamente especificados a través ¿no? de la selección filogenética de la especie, pues me parece normal. Ahora, decir que eso implica un procesamiento modular encapsulado y que nuestro cerebro está hecho sobre eso y que la experiencia no tiene ningún tipo de importancia a la hora de desarrollar la teoría de la mente, pues es un salto demasiado grande y por eso las teorías de la mente basadas en el innatismo tienen poca vigencia actual. ¿Vale? Sí que hay elementos, como digo, seleccionados, no solamente seleccionados filogenéticamente, sino que son precursores que se desarrollan antes, son desarrollos tempranos, pero que llevan muchísimo trabajo y que se desarrollan. ¿Vale? Tienen que desarrollarse porque hemos visto que hay un proceso de desarrollo. Pues hemos visto en el tema 6 cuando hablábamos de lenguaje, la atención y discriminación a sonidos lingüísticamente relevantes, ¿vale? Lo que era diferenciar la nevera, el ruido de la nevera, del ruido humano. Eso lo hacían desde muy tempranito, ¿vale? Luego ya lo que eran palabras de otros ruidos, ¿vale? Todo eso, la voz de la madre, pues estos son elementos que tienen que ver con identificar a las personas, frente a los objetos inanimados, etcétera, y que es un paso necesario. Si no pudiéramos hacer esto, no tendríamos teoría de la mente. Reconocimiento de rostros, porque en los rostros está prácticamente toda la información que utilizamos para interpretar estados de ánimos. Y esto lo sabemos muy bien porque cuando ahora durante el encierro se escribe más por WhatsApp o por Telegram, eh, hay mucha más incertidumbre sobre las intencionalidades de lo que se está escribiendo. ¿Vale? Los rostros nos dan mucha información. El reconocimiento de rostros es muy complicado y os acordáis que primero empiezan viendo los contrastes, lo hemos visto también en el tema 2, luego ya van organizando los rasgos, pero hay un momento en el que los ojos pueden estar abajo y la boca arriba, ¿vale? Y luego ya le dan toda la forma y el dinamismo hace que sean permanentes, ¿vale?
la atención conjunta y la intencionalidad, como os he dicho, tres tipos de intersubjetividad, que sería, la primera sería la de los turnos, cuando estamos amamantando, o cuando, sobre todo amamantando, pero se ven más interacciones muy tempranas con los bebés, una intersubjetividad secundaria que tiene que ver, por ejemplo, con entrar en las mentes de los otros, ¿no? La atención compartida, la mágico número 3, lo que sería mirar un objeto y compartirlo con la otra persona, mirar el objeto de la otra persona y compartir ese objeto, esa intersubjetividad, y luego finalmente la intersubjetividad terciaria que tiene que ver con los estados mentales, ¿vale? Todo eso tiene un camino de desarrollo enorme, por eso esto no podemos considerar que es innato, eso tiene que desarrollarse, ¿vale? Cualquier fallo en cualquier campo de estos nos puede derivar en problemas que tienen que ver con un fallo en la teoría de la mente, ¿vale? Discriminar seres animados de otros patrones biológicos en movimiento, humanos frente a otros elementos en movimiento, ¿vale? Y la imitación, que aquí, por ejemplo, Melzoff trabaja mucho hablando precisamente de esos mecanismos que pueden estar vinculados con neuronas espejo o con otros mecanismos cerebrales que tienen que ver con una imitación temprana y con una propia afección innata, por decirlo de algún modo, sin necesidad de representación. Es un poco raro, ¿vale? Pero bueno, la imitación, esa imitación temprana que vimos también en el capítulo 3, creo que. Vale, pues estos son precursores que están ahí en la teoría de la mente. Y ahora vamos a explicar un poquito otros elementos que son muy claves. Hay alguien que está teniendo problemas para entrar. No sé si es Madalina. Bueno, ¿qué es la comprensión de la intencionalidad? ¿Vale? Que es lo que os decía, que desde muy pequeños entendemos que por eso os decía que una parte del libro os dice que a los 2 años, que es muy temprano, la intención de las acciones humanas se dirigen a fines, ¿vale? Los bebés lo entienden desde muy prontito, desde que están tumbaditos ahí, lo ven. A los 9 meses ya sentaditos y casi gateando, ¿vale? Pues empiezan a entender elementos que tienen que ver con la atención conjunta, como os decíamos, ¿no? Que intentan, gateando, Vygotsky, si os acordáis, explicaba una secuencia que era que el bebé gateando, sin llegar a gatear todavía, ¿vale? Que serían los 9 meses, intenta alcanzar un objeto que está lejos, la madre lo ve y le acerca el objeto, ¿vale? Y ahí hay una construcción porque el bebé ya empieza a construir y a partir de ahí va a elaborar los protoimperativos, ¿vale? Y finalmente, pues a partir, yo diría que de los 18 meses, 2 años sobre todo, empezar a entender los estados mentales de los otros y luego los estados mentales falsos, que ahí sí que yo daría un salto a los 3 4 años, ¿vale? Al principio entendemos los estados mentales y luego los falsos, ¿vale? Que puede haber estados mentales falsos, ¿vale? Y ahí sí que es un salto que quizá es igual a lo que ocurre entre primates, o sea, niños más pequeños y niños más grandes y primates y niños más grandes, ¿vale? Y aquí entramos en uno de los elementos clave que está vinculado a todo esto de la intencionalidad, que es los protoimperativos, ¿vale? La comunicación preverbal, lo que tiene que ver con los protoimperativos y protodeclarativos, la atención conjunta, ¿vale? Que esta sí que no la encontramos, o al menos no de la misma manera, en otros primates no humanos. ¿Mm? Y esto, claro, pues todo lo que es ya, hombre, cuando salta a lo representacional, desde luego ya sí que hay un cambio comunicacional muy fuerte, pero estos protodeclarativos son base, ¿vale? Eh, Todos estos elementos están en las baterías que se utilizan actualmente para evaluar riesgo de TEA, ¿vale? Pues se evalúan todas estas cosas, incluido el desarrollo del lenguaje, ¿vale? Luego ya con palabras, ¿no? El crecimiento del número de palabras, el léxico, la gramática, etcétera, etcétera, etcétera. Y un elemento clave que no aparece aquí, pero que es el juego de ficción, ¿vale? El juego simbólico, cómo juega el niño. Eso es absolutamente clave para, eh, para poder evaluar a una persona con TEA. Bueno, entonces, ¿qué teorías han surgido a lo largo del tiempo para explicar la teoría de la mente?
pues las teorías modularistas innatistas. Como sabéis, los módulos son esos encapsulamientos de procesamiento ultra rápido que nuestro cerebro ya tiene preespecificados y que nos permite procesar información exclusivamente sobre esa información, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que tenemos es ese innatismo, ¿vale? Eh, Está centrado en ese desarrollo filogenético, pero aquí la importancia del contexto de la experiencia diaria, pues es solamente un mero disparador. Es decir, que habrá cosas que se hagan antes y cosas que se hagan después, pero porque precisa de una maduración cerebral, ¿vale? Entonces, esta gente, incluido Alan Leslie, eh, Fodor, ¿no? Sobre todo, proponen un procesamiento independiente, ¿vale? La teoría de la mente tiene un procesamiento independiente, todo lo que tiene que ver con el entendimiento de lo que es inmaterial psíquico tiene un procesamiento independiente. Y Alan Leslie hace una proposición inicial con dos elementos y finalmente con tres elementos. Vale, Alan Leslie luego ha estado trabajando en otros campos y bueno, ha modificado un poco su teoría, ¿vale? En el 2020, y el Alan Leslie del 2020 yo no diría que es tan innatista. Pero bueno, explicó dos mecanismos que sí que eran de origen innato y por eso se categoriza en innatista, ¿vale? Que son la clave de cómo desarrollamos la teoría de la mente según las teorías innatistas, ¿vale? Que es la TOM 1, que es el mecanismo de teoría de la mente 1 y el mecanismo de teoría de la mente 2, ¿vale? El primero es sobre lo que serían las acciones, ¿vale? Las acciones intencionales dirigidas a metas, ¿vale? Esto sería equivalente a lo que hablábamos de los chimpancés, por eso os decía que tiene mucho que ver, a lo que podríamos llamar una teoría de la mente perceptiva, de lo que somos capaces de percibir directamente de una manera clara, porque lo vemos, ¿vale? Entonces, eso estaría muy vinculado a las intenciones dirigidas a metas y entender que alguien que va a hacer algo tiene la intención de conseguir ese algo y sería un mecanismo iniciático que nos permite procesar ultra rápidamente toda la información que tiene que ver con qué es lo que quieren las otras personas, ¿vale? Y eso estaría a los 9 meses desarrollado, ¿vale? Y estaría en funcionamiento. Un poco más tarde, a los 18 meses, ¿vale? Entraría en funcionamiento ya una TOM 2, que ya sería un mecanismo que procesa de manera ultra rápida y encapsulada información que tiene que ver con lo invisible, con lo no perceptivo, que esto es lo que no podrían tener los chimpancés, ¿vale? Que sería basada en esos deseos y en esas creencias, ¿vale? Y luego meteríamos un tercer nivel que lo utilizó para explicar las pruebas de falsa creencia, que sería el Selection Processor, ¿vale? Que precisamente lo que te dice es un mecanismo que lo que nos hace es entender los juicios falsos, los estados de creencia, ¿vale? Razonar sobre estados de creencia, porque todo eso el Atom 2 nos permite entender los estados de creencia, pero no hacer juicios sobre los estados falsos que ha construido la otra persona, las creencias falsas. Eso nos lo permitiría hacer el selection, que lo que hace es entender si es en positivo o en negativo, ¿vale? Por decirlo de algún modo. Y entonces eso explicaría lo que ocurre en la prueba de falsa creencia. ¿Vale? Es una teoría bastante relacionada con la maduración y con las funciones ejecutivas, ¿vale? Sobre todo con algunos mecanismos cerebrales. Como digo, en realidad no hay nadie que sea totalmente innatista, simplemente elementos que tienen que ver con la influencia del entorno, pero son más disparadores y esta teoría pues está menos vigente, ¿vale? Pero sí que señala algunos aspectos que son, yo creo que muy relevantes, muy importantes, como esta separación como en tres escalones, que probablemente esté muy vinculada a lo que estamos percibiendo todos los investigadores que trabajamos en teoría de la mente sobre que hay cosas diferentes a lo que estamos llamando teoría de la mente y que son secuenciales y que unas están basadas en las otras, ¿vale? Luego vamos a entrar con otras teorías, ¿vale? Que tienen que ver, ya no serían teorías innatistas, ¿vale?
sí que hablan de un dominio específico de conocimiento, es decir, a lo largo de nuestro desarrollo vamos especificando el conocimiento que tenemos sobre ese dominio en particular y al final le damos unas características ontológicas específicas a ese dominio, que es inmaterial, inferible, etcétera, ¿vale? Todas las características que hemos visto y lo convertimos en un dominio específico de conocimiento, ¿vale? Pero el mecanismo que utilizamos para construir conocimiento es un mecanismo general, ¿vale? No es un módulo preespecificado encapsulado, ¿vale? Y el conocimiento según vamos estableciendo esas diferencias de lo animado, inanimado, eso que veíamos en los precursores, según vamos construyendo esos conocimientos y esas herramientas, pues vamos especificando ese dominio, dándole estas características ontológicas, ¿vale? Inmaterial, inferido, no contrastable, basado en deseos, creencias y pensamientos. Incluso construimos una teoría en la que los deseos se corresponden con los comportamientos, con las intenciones, mediados siempre a través de las creencias, ¿vale? Por lo tanto, se desarrolla un sistema conceptual de dominio específico, ¿vale? Que es el dominio de la realidad psicológica. Pero para construir ese conocimiento partimos de mecanismos generales que progresivamente van especializándose hasta a establecer mecanismos específicos. Esto no aparece en este tema, pero si leyerais Más allá de la modularidad de Cartman F. Smith del 92 en inglés, 94 en español, pues entenderíais ese proceso de redescripción representacional y cómo se va poco a poco especificando el conocimiento, incluso desarrollando mecanismos específicos para cada uno de los dominios, ¿vale? Y hay unos elementos que, bueno, que están también en el innatismo, pero están también aquí, que parece que esos mecanismos podrían ser, por ejemplo, un factor importante en las neuronas espejo, ¿vale? Porque cuando hablamos de la biología del cerebro, ¿vale? Que estará aquí, si más no me equivoco, ¿vale? En la zona parietal, que es esta de aquí, perdón, temporal, luego la parietal, esta zona de aquí parietal también tiene una influencia importante, la derecha y la izquierda, ¿vale? Pero en la zona temporal hay una serie de neuronas espejo que se activan cuando hacemos movimientos intencionales, o sea, con intención de hacer algo, o cuando vemos movimientos que tienen intención de hacer algo, ¿vale? Esto lo puedes leer en Rizzolatti, Lenzi o Jacoboni o Ferrari, ¿vale? Y es muy interesante, es un mecanismo muy interesante que probablemente esté en la base de la construcción de todo lo que tiene que ver con esta intersubjetividad tan compleja, ¿vale? Neuronas espejo que tienen los chimpancés, ¿vale? Línea continuista, no somos tan diferentes de los chimpancés, no somos tan diferentes de los chimpancés, ¿vale? Entonces tenemos esos lóbulos temporales, ¿vale? Que como digo son estos de aquí, ¿vale? Uno en cada lado, que tienen que ver con esa representación de la conducta, de los movimientos, ¿vale? Y que tiene unos elementos de neuronas espejo, no en todas partes, pero hay una zona que tiene una activación de neuronas espejo y que se activan bastante cuando hacemos ese tipo de acciones, ¿vale? Luego tenemos el córtex parietal inferior, ¿vale? Que es este que os he marcado aquí, que tenemos uno del lado izquierdo, uno del lado derecho, ¿vale? Y lo que se activa siempre es cuando hacemos cosas que están relacionadas con o referenciadas a, ¿vale? A nosotros, a qué es lo que hacemos nosotros, o qué es lo que percibimos sobre nosotros, o qué es lo que hacen los otros y qué es lo que percibimos de los otros, ¿vale? El lado izquierdo se activa cuando es autorreferenciado y el lado derecho se activa cuando es interreferenciado, ¿vale? Bases cerebrales que tampoco tienen mucho más, ¿vale? Y luego hay otra parte que tiene que ver con el lóbulo frontal, ¿vale? Esta parte de aquí y por aquí, ¿vale? Que es que tiene que ver con el control motor y el control emocional y luego más adelante con la inhibición e interacciones sociales. Esto obviamente luego se complejiza mucho y cuando nos desarrollamos más entra todo lo que sería el neocórtex prefrontal
que tiene las funciones ejecutivas, entre ellas todo lo que tiene que ver con la inhibición, que entonces esto ya cobra muchísima más importancia, ¿vale? Recordar luego que todo lo que tiene que ver con las emociones está aquí dentro, ¿vale? Con la amígdala, todo esto. Digo porque muchas veces una confusión que suele haber es que la empatía, el desarrollo emocional y la empatía son la base de la teoría de la mente y no lo son. ¿Vale? El desarrollo emocional y la empatía tienen circuitos neuronales diferentes, áreas y zonas del cerebro que son diferentes y funcionan de manera diferente. ¿Vale? Eso no quiere decir que no tengan nada que ver. ¿Vale? Una interacción social que nosotros estamos poniendo en juego todo el rato la teoría de la mente, también estamos poniendo muchos elementos emocionales y de interpretación emocional y de empatía, que todo eso lo integramos en digamos, un conglomerado de evaluativo, que es lo que nos permite interactuar, pero no son causa de la teoría de la mente, ¿vale? No son causa de la teoría de la mente. Y cuando hablemos de la simulación, que es la tercera teoría, ¿vale? O sea, ahora, ¿vale? Es importante que entendamos que la simulación no nos está hablando de la empatía, está hablando de ponernos en lugar de otros. ¿Mm? Una cosa es ponerse emocionalmente en lugar de otro y otra es ponerse en la situación en la que otra persona se encuentra, ¿vale? Si a ti te dicen un problema, te plantean en el que una persona se hace pis en un restaurante, esa persona tiene vergüenza, ¿vale? Y tú puedes empatizar, porque imagínate que te ha pasado en yo qué sé, cuando estabas en el cole y un día, y eras ya mayor, y te pasó en el cole y tú tienes muchísima vergüenza, tú empatizas emocionalmente. Pero lo que te están diciendo aquí no es eso, lo que te están diciendo es que tú eres capaz de ponerte en la situación de la persona que se ha hecho pis y cómo tiene que resolver eso en el restaurante para poder salir de esa situación. Un posicionamiento, ¿vale? Una transmigración de las almas, por decirlo de algún modo, ¿vale? No es esa emoción, independientemente de que tú sientas la emoción, ¿vale? Puedas sentir la emoción. Entonces, esta es la tercera, ¿no? Porque teníamos esos mecanismos específicos muy innatos, otras cosas que son más construidas, otras que son más específicas, pero que parte que también, ¿no? Sobre todo, que tienen mucha importancia las experiencias sobre las que vivimos, etcétera. Y tenemos una tercera teoría que dice, me parece muy bien, pero es que todo el rato me estáis hablando de razonamiento cognitivo. Y la teoría de la mente es mucho más automática y tiene menos que ver con el razonamiento cognitivo que con el posicionamiento, ¿vale? Con otras cosas que tienen que ver que tienen menos que ver con el juicio, ¿vale? Y entonces lo que dicen es que nosotros, por ejemplo, la teoría de falsa creencia, la resolvemos porque nos ponemos en el lugar de Sally. Si yo fuera Sally y no hubiera visto que hay un cambio de lugar de ocultación, no sabría que la han cambiado. Por lo tanto, yo iría a buscarla al lugar de ocultación A, ¿vale? Por lo tanto, no implica tanto qué es lo que yo creo que Sally cree que está creyendo. Implica es, vale, si yo estuviese en ese lugar, ¿qué me pasaría? ¿Veis que el razonamiento es muy diferente? ¿Vale? Y estas teorías tienen bastante importancia, porque parece ser que sí que hay bastante. Y esto estaría, en parte, podría estar relacionado también con cosas que ocurren con los primates, ¿vale? Este nuevo cambio, esta perspectiva diferente de la simulación, ¿vale? Y es que está vinculado eso, un acceso privilegiado a los estados mentales, como si hubiera una transparencia mental a través de entender que tus estados mentales son transparentes y tú puedes ponerte en el lugar de los otros, ¿vale? Esto, claro, tienes que haber tenido experiencia. Pues no has tenido experiencia, no puedes, ¿vale? Y esto no se instruye. Eh, y bueno, pues esto es un poco todo lo que hay, ¿vale?
Y con esto acabamos el tema, ¿vale? Y nada, daros unos últimos consejos, que nos quedan unos minutitos, afortunadamente, para deciros un poquito lo de las condiciones del examen. Eh, Recordad que cuando ponéis UNED, ¿vale? Si directamente en Google ponéis UNED, os va a salir la página inicial de UNED y ahí os va en un cartelón enorme con AVEX, ¿vale? Para que podáis entrar ahí, para que leáis toda la información de AVEX, para que tengáis el mail o la forma de contacto de soporte si la necesitáis, porque imaginaros que no conseguís entrar, que se os cae, para que comprobéis los horarios de vuestros exámenes, para que miréis las claves, por si no tenéis las claves. Recordad que necesitáis unas claves. Tenéis que poner vuestro mail institucional y unas claves, ¿vale? Para acceder al examen. Esto ya lo sabéis. Y todo eso lo podéis ver y yo os digo que lo miráis hoy o mañana. Desde luego, antes de que empiecen los exámenes, revisadlo, comprobar que tenéis bien las credenciales, las claves, que podéis entrar, ¿vale? Que no tenéis ningún tipo de dificultad. ¿Qué más deciros? Bueno, eso que lo miréis ahí, de primeras. Otra cosa, recordaros las condiciones del examen. Nosotros no las damos porque, como ya dije, bueno, por si no lo leéis, pregunta Carlos que si además de los repositorios de exámenes anteriores que hay en, no sé dónde es, en uno de los centros asociados, eh, si hay preguntas ordenadas por temas, ¿vale? En Barbastro, pues eso, en Barbastro, ¿vale? Ahí podéis encontrar exámenes de otros años, ¿vale? Nosotros no las damos porque muchas veces se usa mucho de aprendizaje y suele ser bastante, bueno, a veces es eficaz, pero a veces es muy ineficaz, porque lleva errores, porque hay veces que los temas sobre los que preguntamos son los mismos. Entonces, cambiamos cosas de las preguntas y, por ejemplo, los distractores y la respuesta correcta la cambiamos, pero a lo mejor hemos cogido parte de la pregunta que habíamos hecho hace 2 años. Y entonces ha habido gente que se ha aprendido esa pregunta y dice, ah, era la C, ¿vale? Y falla solamente por no leerse. Entonces no somos muy partidarios de eso, de que la gente estudie por exámenes. Entonces no los organizamos por temas y eso. Hay otros profesores que sí, por ejemplo, el año que viene cuando deis Psicología del Desarrollo 2 las tienen organizados por temas y tienen simulacros de examen y todo eso, pero nosotros no los damos, ¿vale? Y no los tenemos. No sé si algún estudiante los tendrá, porque ya sabéis que esto luego hay muchas cosas por ahí. Eh, a ver, más cosas que os quería decir. Recordaros, 25 preguntas. Son 25 preguntas de tipo test con 3 opciones de respuesta. Las respuestas correctas valen 0,4 y las respuestas incorrectas -0,2. Tenéis 60 minutos, 1 hora para hacer el examen. 25 preguntas, 1 hora, ¿vale? Si vais a reserva, recordad que el formato de examen de reserva es diferente, ¿vale? El reserva normal, ¿vale? El reserva especial es otra cosa. El reserva es abierto 3 preguntas a desarrollar. Lo digo para aquellos que vayan a examen de reserva, que el año pasado tuvimos algunos estudiantes que se sorprendieron de que el examen de reserva es abierto, ¿vale? Y se habían organizado, habían dicho que no sé qué y al final habían ido a reserva. Reserva es que tú vas a hacer el examen el día no sé qué de la primera semana y te pones mala o pues por trabajo no puedes hacerlo y no te lo pueden cambiar a la segunda semana o que eres de segunda semana y no puedes hacerlo de forma justificada. Entonces te hacen el examen el fin de semana siguiente, ¿vale? Pero ese examen es diferente y ese examen no es tipo test. Es un examen de 3 preguntas cortas, ¿vale? Lo digo para que si, porque yo sé de algún estudiante que tuvimos alguna situación, bueno, hay muchos estudiantes, el año pasado que buscó la triquiñuela de decir, bueno, pues digo que no he podido, yo hago no sé qué, eso es a desarrollar.
y me presento a reserva. Y entonces luego nos dijo, claro, yo que en realidad podría haberlo hecho, pero no lo hice porque me fui a reserva, luego resulta que era a desarrollar. Pues sí, es que ese examen es a desarrollar, ¿vale? Así es que si alguno de vosotros tiene pensado ir, que sepa que es a desarrollar. Lo digo porque muchas veces estudiáis de forma diferente, ¿vale? Es de 3 preguntas a desarrollar. Eh, si vais a las condiciones normales, que es lo normal, pues nada, tenéis el examen, 25 preguntas, 3 opciones de respuesta y como os digo, es mejor sacar un 5,5 que intentar sacar un 10 y suspender. También recordar que si no lo lleváis muy bien, es mejor sacar un 4 o un 4,5 que un 3 arriesgándoos. Es decir, que no os arriesguéis demasiado. Este es el primer parcial. Y si por alguna circunstancia os sale mal, buscad el 4 porque con eso os hace media para el segundo parcial. Si sacáis menos de un 4, o sea, imaginaos que contáis y tenéis un 4 y lo tenéis súper seguro que con las preguntas correctas tenéis un 4. Pues yo, hombre, un 4, si tenéis un 4,5 es más fácil, un 4,4. Pues yo me quedaría ahí, porque eso quiere decir que si os arriesgáis en un par de preguntas, podéis suspender y no hacer media, por lo tanto ir directamente a septiembre, ¿vale? Pero si sacáis un 4, pues podéis llegar a sacar un 5,5 en junio y con la PEC aprobar, ¿vale? Entonces, jugar un poquito con la estrategia de las puntuaciones, ¿vale? Yo creo que de todas maneras no es un examen extremadamente difícil, ¿eh? Como os decimos, un 70% de preguntas normales, un 20% de preguntas fáciles y un 10% de preguntas complicadas. Si tenéis dudas si contestar o no, pensad, ¿esta es de las fáciles o de las complicadas? Si es de las complicadas, no la contestéis. Si es de las fáciles, podéis arriesgaros, ¿vale? Y nada, desearos mucha suerte y que lo hagáis con calma, con tranquilidad. 1 hora da tiempo de sobra para hacer el examen, ¿vale? No hagáis cosas raras con las pantallas, no hagáis cosas raras con el móvil, que no se vea el móvil, etcétera, ¿vale? Y ir tranquilos al examen, leer primero todas las preguntas, contestad las que os sabéis y luego ya vais viendo el resto de las cosas, ¿vale? Y nada, pues cualquier duda que tengáis hasta el examen me podéis escribir al mail y yo os contesto encantado. ¿Vale? Pues nada, mucha suerte y que aprobéis todos. Venga, suerte. Hasta luego. A vosotros, a vosotros.